Cómo está usted? Un cordial saludo para toda la gente allá en Santa Cruz. Muchísimas gracias. Jorge, ¿cuáles han sido las determinaciones claras que se han llevado a cabo luego de esta reunión? Bueno, básicamente se ha llegado a un acuerdo en el cual se establece un plan general de lucha contra el COVID-19. Es un plan sobre la base de lo que había presentado ya hace unos días atrás el Gobierno Nacional a través del presidente Arce, que tiene los siguientes pilares. Estamos hablando de una masiva llegada de pruebas diagnósticas para realizar tests, lo cual nos va a permitir identificar a quienes están en situación de contagio y ante ese hecho poder intervenir a través de medicación, a través de monitoreos debidos del estado de salud de la persona y, por supuesto, si es necesario su aislamiento en un centro de recuperación o bien en su domicilio. Todo esto tiene que ser monitoreado. El segundo factor son las vacunas, como usted bien lo ha señalado y como estaban encuestando o pidiendo la opinión de la gente. Estas vacunas lo que nos van a permitir es avanzar hacia un proceso de inmunización de la sociedad, lo cual a su vez tiene una consecuencia importante que es el objetivo buscado, y esto es poder retornar lentamente, progresivamente hacia una nueva normalidad que garantice nuestras actividades sociales, económicas, pero también que todas ellas se desarrollen en el marco de una preservación fundamental de nuestra salud. Y el tercer factor ahí está en una coordinación estrecha con los gobiernos departamentales, con los gobiernos municipales, de forma tal de que podamos articular esfuerzos, el gobierno nacional proveyendo estos dos elementos, los tests de diagnóstico, las vacunas, los gobiernos regionales distribuyendo las vacunas, los gobiernos municipales realizando las pruebas diagnósticas, todos ellos generando un sistema de información que nos permita saber por dónde camina la enfermedad, por dónde están las zonas geográficas con población más afectada. Esto es establecer un plan de trazabilidad debido que nos permita a su vez también conocer de mayor forma la enfermedad. Si logramos establecer estos tres niveles conjuntos, seguramente tendremos mucho más éxito. Justamente en ese punto que me parece uno de los más importantes, porque si no hay coordinación, la vacuna no va a llegar al ciudadano. ¿Cuáles van a ser las funciones y las responsabilidades entonces para las gobernaciones y cuáles las funciones y responsabilidades para las alcaldías? ¿A qué me voy? Que se traigan las vacunas hasta el país, el tema de refrigeración y la logística, eso va a ser responsabilidad del gobierno nacional. Pero ¿a partir de qué punto entonces entraría la responsabilidad de los gobiernos departamentales y a partir de qué punto la de los gobiernos municipales? El gobierno nacional, por supuesto, adquiere la vacuna, las trae al país y las va a entregar a las distintas gobernaciones. A partir de ese momento, las gobernaciones se hacen cargo en lo que significa su distribución a todos los municipios que están dentro de su jurisdicción. Esta es una labor, por supuesto, bastante sensible, delicada, porque el transporte de vacunas requiere una serie de adecuaciones necesarias desde los vehículos, desde que las transportan, desde las cámaras de refrigeración, desde la cadena de frío. Todos estos son aspectos que quedarán bajo responsabilidad de las gobernaciones. A partir de la entrega a los municipios en sus diferentes instancias, hablamos los primeros niveles, hablamos los segundos niveles de atención de salud, deberán proceder a realizar la vacunación. Por supuesto, también para la preservación, el guardado de todas ellas, se tienen que adecuar estas cámaras de refrigeración, etcétera. Hay toda una logística que debe adecuarse debidamente de forma tal de que estemos en condiciones de poder realizar estas labores de manera eficiente. Comentarle, por ejemplo, que en Francia en estos momentos están en pleno proceso de aplicación de la vacuna
y han surgido muchas dudas, muchas críticas por la lentitud con la que el proceso va avanzando. Son poblaciones mayores, por supuesto, que la nuestra. Sin embargo, no deja de ser una tarea muy compleja que se está planificando debidamente para que se pueda realizar en los mejores términos. En los mejores términos quiere decir que siempre podrán existir críticas, siempre podrán existir observaciones sobre lo que se está haciendo. Es una situación de crisis y ahí las visiones terminan siendo muy subjetivas, pero se está trabajando ya en coordinación, en establecer la coordinación necesaria de manera tal de que el proceso de vacunación pueda llevarse siempre en los mejores términos y de las formas más rápidas. Ahora bien, en cuanto a la logística, sabemos que eso requiere de un precio, de un costo. ¿Cuál sería entonces el presupuesto y si es que va a correr por parte del gobierno nacional todo lo que es el traslado y la logística hasta los gobiernos departamentales, y a partir de ahí, siendo responsabilidad de las gobernaciones, ya sería dinero de las gobernaciones, o es que el gobierno nacional les va a dar también un presupuesto para este trabajo? En este caso se trabaja con presupuestos individuales. Las gobernaciones tienen diferentes dimensiones cada una de ellas. Hoy en día lo que hemos conocido el día de ayer, se ha hecho conocer, mejor dicho, el día de ayer a las diferentes gobernaciones, tiene que ver con la lógica sobre la cual vamos a trabajar en lo que significa la vacunación. Ya los costos finales de elaboración de presupuesto, esa es una etapa siguiente, no está señalada en estos momentos. Hoy en día se está trabajando en un concepto, el que va a permitir poder establecer el alcance de los gastos que vamos a tener. Le pregunto esto porque muchas veces cuando uno hace entrevistas a gobernadores o alcaldes, le dicen, sí, hemos hecho nuestro presupuesto para la gestión 2021, pero en ese presupuesto no está predeterminado, por ejemplo, este tema de la logística de la vacuna. Entonces tenemos que pedir dinero al gobierno nacional y no nos da. Es el caso, por ejemplo, de los ítems que ya concluyeron el 31 de diciembre. Entonces, el dinero que va a salir tiene que salir del presupuesto que ellos tienen para la gestión 2021, no así por parte del gobierno nacional, para que quede claro. Le voy a hacer ahí una corrección en la información. El tema de los ítems el día de ayer ha sido tratado, y en ese tema de los ítems se ha otorgado información a las gobernaciones, también a los municipios, de cuánto tienen cada uno de ellos en disponibilidad inmediata por las partidas del SUS, el Sistema Único de Salud, por las partidas del IDH, que son recursos de libre disponibilidad y de disposición también inmediata en estos momentos. Recursos para la cuestión de los ítems y de la contratación de personal existen, y el día de ayer lo han conocido. De hecho, ya lo conocían, ya lo sabían, pero se les ha reafirmado que esta es la información que cursa en todos los sistemas que se tienen de control y supervisión de partidas presupuestarias. Eso es importante señalar. Ya en lo que signifique el establecimiento de los costos y de inversiones para el proceso de vacunación, seguramente se van a establecer también reuniones de coordinación para asumir estos costos. No todo lo que se hace puede siempre venir desde el Estado central. Los esfuerzos son del gobierno central siempre, pero también tienen que realizarse desde las gobernaciones, desde los municipios, es decir, de la instancia subnacional. Bien, conversábamos ayer, Jorge, con gente del gobierno departamental en Santa Cruz y también autoridades sanitarias de La Paz. Nos decían que, por ejemplo, para La Paz se requieren 1.000 ítems y en el caso del departamento cruceño 1.400. Bajo lo que usted acaba de mencionar, con este presupuesto que ya tienen los gobiernos departamentales, ¿va a alcanzar para hacer tal contratación? En la primera reunión que se tuvo con las gobernaciones, se acordó establecer unas comisiones que visitarían a cada una de las regiones. En esas comisiones se ha realizado la ponderación también respecto de la cantidad de ítems que se requiere en cada uno de los lugares. Esta información también
se ha conocido el día de ayer. Existen, por un lado, ítems que deben asumir las gobernaciones, las alcaldías, y existe, por otro lado, ítems o contrataciones eventuales que asume el gobierno central. El día de ayer se ha señalado también que el gobierno central va a asumir y contratar por la vía de créditos externos, como ya se venía realizando, va a contratar todos aquellos profesionales de la medicina con características de eventualidad, como corresponde para esta gestión. En ese sentido, las gobernaciones, los alcaldes hacen algunas solicitudes. Sin embargo, estas tienen que adecuarse a sus capacidades de funcionamiento, a las capacidades instaladas, y tienen que ser siempre demostrables de que esos números que se señalan son los que verdaderamente se requieren. En ese sentido, ya se puede iniciar, como hemos dicho, esta contratación, como ayer se ha señalado a partir de la exposición del ministro de Economía, el señor Marcelo Montenegro. Ya se puede avanzar en la contratación de estas personas. Bien, Jorge, y respecto a la inversión de la adquisición de todas estas vacunas, sabemos que efectivamente las empresas piden cierta discreción para con los gobiernos, pero si es que usted nos podría adelantar más o menos cuánto es lo que se ha presupuestado y cuál es el costo total de toda esta adquisición para las vacunas, incluida la logística. El país va a terminar realizando esfuerzos económicos en lo que significan vacunas, pruebas de diagnóstico, etcétera, que posiblemente superarán los $100 millones. Bien. Jorge, quiero agradecerle muchísimo por este contacto, por toda la información y por aclarar obviamente el tema de los ítems, de los contratos para los médicos y por supuesto el tema de las vacunas, que es muy importante. Que tengan muy buenos días.